Hola. Muchos de vosotros me habéis preguntado por mi intro, cómo hago para simular que estoy escribiendo o dibujando. Para los que no sabéis de qué intro hablo, este es el vídeo en cuestión. Este vídeo tiene mucho trabajo ya que hay que utilizar muchas capas, pero en realidad el trabajo es prácticamente el mismo una y otra vez. Por esa razón y para no hacer un vídeo tedioso y repetitivo, en este tutorial aprenderemos la misma técnica pero con un proyecto más simple. Este es el resultado final de lo que conseguiremos siguiendo este tutorial. Os recomiendo que no os conforméis con ver el vídeo y os animo a que realicéis vuestro proyecto paralelamente, parando el vídeo todas las veces que os haga falta. Espero que os guste. En la descripción os dejaré todo el material necesario. En la carpeta Imágenes, encontraréis todas las imágenes que necesitaremos para empezar de cero nuestro proyecto. Podéis utilizar estas mismas u otras para hacer vuestro proyecto. Es importante que las imágenes que utilicéis tengan el fondo transparente. Este tipo de archivos se guardan en formato PNG. Los podemos buscar por internet o si preferís y controláis Photoshop, GIMP o un programa parecido podéis crear vuestras imágenes o dibujos. En la carpeta Proyectos os dejaré 3 proyectos diferentes. El proyecto que realizaremos ahora mismo en After Effects con todo el material incluido. El de mi intro y por último el proyecto de Mojo Pro 12 donde daremos movimiento al lápiz y a la muñeca. Nos vamos a After Effects e importamos los archivos que necesitamos. Escogemos el archivo llamado Tor con boceto, clic derecho y creamos una composición nueva a partir de esta imagen. Lo acomodamos y nos vamos a los ajustes de la composición. En esta ventana cambiaremos dos parámetros, la velocidad de fotogramas y la duración del vídeo. La primera la estableceremos en 24 para que coincida con el que vamos a utilizar a la hora de darle movimiento a la muñeca. La segunda la establecemos en 10 segundos. Dependiendo de vuestras necesidades. Arrastraremos todos los archivos necesarios a la composición. Clic izquierdo y mantenemos pulsado mientras arrastramos dentro de la composición. Escondemos los dos archivos en los que aparecen los brazos ya que aún no los necesitamos. Para ello clic en el icono del ojo. Acomodamos las capas en el orden siguiente, debajo del todo el fondo, después el boceto y por último el dibujo. Seleccionamos la capa boceto, nos dirigimos al final de la línea de tiempo y manteniendo el clic izquierdo lo arrastramos hasta el segundo 5. Hacemos lo mismo con la capa del dibujo pero esta vez nos vamos al principio y lo arrastramos hasta el segundo 5. A continuación creamos una nueva capa de sólido. Desde capa, nuevo, sólido. Podemos darle el color que queramos pero realmente para este tutorial nos da igual el color. Dejamos el nombre tal cual y aceptamos. También podéis cambiarle el nombre para organizaros mejor. Como podéis apreciar se queda todo del mismo color del sólido, en este caso en rojo. Con el sólido seleccionado, nos vamos al segundo 5 y dividimos la capa desde archivo, dividir capa. Le cambiaremos el nombre al segundo sólido con clic derecho y seleccionando cambiar nombre. Una vez cambiado el nombre lo arrastraremos y lo colocaremos encima de la capa del dibujo. Escondemos, como antes, las capas que no necesitamos aún, la capa del dibujo y la del sólido 2. Seleccionamos el sólido 1 y lo escondemos para poder ver lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Después de esconderlo acomodamos la pantalla y seleccionamos la herramienta pluma. Pinchamos una vez donde queremos que empiece a dibujar e iremos pinchando encima del dibujo siguiendo la forma del boceto. Si os fijáis en la imagen del ratón nos aparece una especie de pluma para indicarnos dónde queremos pinchar. Pero si nos acercamos demasiado a una línea que hayamos trazado el icono cambiará a una flecha negra indicando que no podemos crear un punto nuevo tan cerca. Si por error pinchamos cuando el cursor indica una flecha negra tan solo debemos volver a pinchar encima del último punto que hayamos creado. Y seguir creando puntos hasta finalizar el dibujo entero. Esta parte no tiene más misterio por lo que aumentaremos la velocidad del vídeo.
Ya estoy aquí. Una vez terminado, volvemos a hacer visible la capa y nos vamos al menú de la derecha donde dice efectos y ajustes preestablecidos. En el buscador escribimos la palabra trazo y arrastramos el efecto del mismo nombre a la capa sólido 1. En la parte superior izquierda nos aparecerán los ajustes de este efecto. En el apartado estilo de pintura seleccionaremos revelar imagen original. En el apartado tamaño de pincel aumentaremos el valor y veremos cómo se va ensanchando la línea. Iremos ensanchando la línea hasta que el dibujo que está debajo se haya ocultado por completo. Si vamos al valor del apartado fin y lo movemos de un lado a otro, veremos cómo está quedando el efecto. En la línea de tiempo nos vamos al comienzo de la capa sólido 1 y una vez allí, activaremos el reloj que se encuentra a la izquierda del apartado fin. Después de activarlo, cambiaremos el valor a 0 y nos desplazaremos al final de la capa sólido 1, es decir, al segundo 5. Y una vez allí, lo volveremos a poner en 100. De esta forma, conseguiremos que la línea de la capa sólido 1 vaya apareciendo poco a poco. Ahora solo queda aplicarle a la capa boceto un canal alfa para que lo que vaya apareciendo no sea una línea roja sino la imagen que tenemos debajo. Para ello, seleccionamos la capa boceto y en la columna donde dice mate seguimiento cambiaremos el valor ninguno por el de mate alfa. Como podéis ver queda genial. Ahora debemos hacer lo mismo con la segunda imagen. Pero antes de comenzar quería enseñaros lo que pasaría si siguiéramos los mismos pasos. Fijaos que si avanzamos a la segunda imagen empieza a aparecer pero el boceto desaparece. De esta forma no da la impresión de que estamos dibujando. Solucionar este problema es muy sencillo. Tan solo debemos desplazarnos al final de la capa de abajo, en este caso la capa del boceto, y arrastrar la capa hasta el final del proyecto mientras mantenemos pulsado el botón izquierdo del ratón. Después nos movemos al segundo 5 en la línea de tiempo y dividimos la capa como antes hemos hecho con el sólido. La capa se ha dividido en dos y la segunda parte se encuentra entre el sólido 1 y la capa del dibujo. Si nos desplazamos por la línea de tiempo podemos apreciar la diferencia. El boceto no desaparece mientras va apareciendo el dibujo. Cuando hemos dividido la capa de boceto en dos, las dos partes tienen activado el canal alfa pero en la segunda parte la podemos quitar ya que no tiene ninguna funcionalidad. Una vez que hemos realizado este paso el vídeo nos quedaría así. Ahora debemos repetir los mismos pasos con las capas sólido 2 y el dibujo de Thor.
Cuando terminemos nos quedará de esta forma. Solo nos queda añadir la mano con el lápiz. Os mostraré dos formas de hacerlo, añadiendo un vídeo o una imagen en formato PNG. Pincharemos en el icono del ojo que está a la izquierda del vídeo y como podéis observar la imagen que hemos creado ha desaparecido. Esto ocurre porque el vídeo nunca puede tener el fondo transparente y por consiguiente la imagen se queda detrás del vídeo. Para solucionar este problema he recurrido al croma. Le he añadido al vídeo un fondo verde, también puede ser de otro color pero debe ser un color que destaque sobre el resto de la imagen. A continuación nos vamos a la parte derecha donde dice efectos y ajustes preestablecidos y en el buscador escribimos la palabra key. Entre los diferentes efectos elegiremos el llamado Keylight y lo arrastraremos encima del vídeo. De esta forma le añadiremos este efecto a esta capa. En la parte superior izquierda nos aparecerán los ajustes del efecto. Pincharemos en el icono del cuentagotas que se encuentra en el apartado Screen Color y elegiremos el color de fondo pinchando sobre él. El fondo verde del vídeo desaparecerá mostrándonos la imagen que se encuentra debajo. La segunda opción sería la de la imagen PNG. En este caso tan solo debemos mostrarla, no necesitamos de ningún efecto. Pero si le damos a play veremos que el brazo no tiene ningún movimiento, es una imagen fija. Al contrario de lo que pasa si seleccionamos el vídeo. Como podéis ver la muñeca y el lápiz tienen su propio movimiento. Este movimiento lo he creado de forma muy sencilla con el programa Mojo Pro 12. Más adelante os mostraré cómo hacerlo. Ahora pasaremos a transferir el movimiento que hemos creado con la pluma al brazo, para que el brazo siga a la vez que vaya apareciendo el dibujo. Nos vamos al principio en la línea de tiempo y abrimos la capa sólido 1 y pinchamos donde dice trazado de máscara. Copiamos mediante control C y nos vamos a la capa del vídeo. Dentro de transformar seleccionamos posición y pegamos el contenido copiado mediante control V. En la línea de tiempo nos aparecerán un montón de keyframes o puntos. Pinchamos fuera de los puntos para deseleccionarlos, después colocamos el indicador en el segundo 5 y por último pinchamos en el último frame y lo arrastramos sin soltar el botón hasta el segundo 5. Puede pasar que el movimiento se haya copiado bien pero que la punta del lápiz no coincida con el punto donde se está dibujando. No es el caso, pero si nos pasa, la solución es sencilla. Nos vamos al inicio en la línea de tiempo y comprobamos si la punta del lápiz coincide con el primer punto. En caso de que no coincida, pincharemos en el reloj que aparece a la izquierda de punto de anclaje y moveremos los valores que aparecen a la derecha hasta hacerlo coincidir. Los valores de la izquierda servirán para desplazar el punto a izquierda y derecha. Los de la derecha para desplazarlo arriba y abajo. A continuación, nos desplazamos al segundo 5 en la línea de tiempo y realizamos el mismo proceso de copiar y pegar pero en este caso copiando los datos del sólido 2. En este caso, arrastraremos los puntos hasta el final de la composición. Si queremos utilizar una imagen en vez de un vídeo el proceso es exactamente el mismo solo que copiaremos los puntos del trazado en la capa llamada brazo PNG. Si necesitamos cambiar el punto de anclaje lo hacemos.
Comprobamos cómo ha quedado y para terminar exportamos nuestra composición. Nos vamos a composición y pinchamos en añadir a la cola de Adobe Media Encoder. Para poder hacerlo tendremos que tener Adobe Media Encoder instalado en el ordenador, de lo contrario, pincharemos en añadir a cola de procesamiento. Os recomiendo el primero, ya que es más sencillo y podemos tener After Effects cerrado acelerando así el proceso. Una vez dentro de Encoder, podremos seleccionar el formato de salida, la calidad, la ubicación de donde se va a guardar el archivo, etc. En este caso ya lo tengo configurado según mis necesidades por lo que solo cambiaré la ubicación donde se va a guardar el archivo. Le damos al botón verde de iniciar y esperamos a que termine de procesarse. Este es el resultado final. Para terminar, veremos cómo crear con el programa Mojo Pro 12 el movimiento de muñeca y del lápiz de forma rápida. Iniciamos Mojo 12 y creamos un nuevo proyecto. Antes de nada cambiaremos los ajustes del proyecto. En el apartado de color de fondo pincharemos en el icono de cuentagotas y seleccionaremos un color que destaque sobre la imagen. Yo utilizaré un verde aunque el azul también suele funcionar bien. En el proyecto de After Effects hemos establecido la velocidad de frames en 24 y lo hemos hecho para que coincida con el que aparece aquí. Si os fijáis la tasa de cuadros indica 24. Esto significa que cada segundo está compuesto por 24 imágenes o cuadros. En el cuadro final nos serviría con 240 cuadros ya que hemos creado un proyecto de tan solo 10 segundos pero lo estableceremos en 300. Aceptamos y comenzamos el proyecto añadiendo los archivos necesarios. En la parte derecha elegiremos el icono que más a la izquierda está y en el desplegable elegiremos la opción imagen. Buscaremos donde hayamos guardado las imágenes que vayamos a utilizar y las seleccionaremos una a una. Es importante que las seleccionemos en este orden: brazo, lápiz y por último pulgar. La capa llamada layer no la necesitamos por lo que la podemos eliminar haciendo clic derecho sobre él y pinchando en eliminar capa. Volvemos a crear una nueva capa pero esta vez en vez de imagen seleccionaremos la opción hueso. La acomodamos arriba del todo y haciendo doble clic le cambiamos el nombre. Después seleccionamos las tres capas de imagen y las arrastramos dentro de ella. Seleccionamos la capa de hueso y nos vamos a la parte izquierda para seleccionar el botón de crear hueso. Pinchamos donde queremos que se inicie el hueso del codo y lo arrastramos hasta donde queramos y lo soltamos. Haremos lo mismo con el antebrazo, la muñeca y el lápiz. Es importante que se haga en este orden y siguiendo la dirección que indico en el vídeo. Seleccionamos la herramienta de emparentar huesos y veremos que aparecen unas flechitas que van uniendo un hueso con otro. Es importante que las flechas vayan en este orden. Del lápiz a la muñeca, de la muñeca al antebrazo y del antebrazo al codo. Ahora seleccionaremos la herramienta de fuerza del hueso e iremos cambiando los valores hasta encontrar el movimiento que más nos guste. Para cambiar la fuerza solo hay que clicar en el hueso y sin dejar de pulsar el botón mover a izquierda o a derecha para aumentar o disminuir la fuerza. Para comprobar su funcionamiento seleccionamos la herramienta manipular huesos y vamos moviendo los distintos huesos. Para volver a la posición inicial solo debemos seleccionar la herramienta seleccionar hueso. Nos vamos al cuadro 0, seleccionamos la herramienta manipular huesos y vamos pinchando encima de cada hueso. Cuando lo hagamos, se crearán unas marcas redondas. Seleccionamos estas marcas y las copiamos. Nos desplazamos hasta el cuadro 12 y las pegamos aquí. Ahora nos vamos al cuadro 6 y movemos el hueso del lápiz hacia la izquierda para darle movimiento a la muñeca.
Volvemos al cuadro 12 y una vez seleccionadas todas las marcas haremos clic derecho y seleccionaremos ciclo. Si le damos al botón play veremos que nos ha creado un ciclo infinito en el que la muñeca y el lápiz se van moviendo de un lado a otro. Ahora solo nos queda añadirle una sombra a nuestro brazo. Haremos doble clic en la capa de hueso y abriremos la pestaña de sombras. Activamos la casilla de sombra y seleccionamos los valores que queramos. Para comprobar cómo va a quedar nos vamos a la pestaña de archivo y seleccionamos previsualizar. Esto hará un render para que podamos ver cómo va a quedar el vídeo. Como podéis ver tenemos la sombra y también el fondo verde que hemos seleccionado en los ajustes del proyecto. Ahora solo queda exportar la animación. Nos vamos a archivo y seleccionamos la opción exportar animación. Elegimos el formato, subimos la calidad de la imagen lo máximo posible y pinchamos en OK. Esperamos a que termine el renderizado y listo. Este es el resultado. Espero que os haya gustado. Si es así, no os olvidéis de darle a like. Espero vuestras peticiones. Si queréis más tutoriales solo tenéis que pedirlos.